Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con esta pregunta. ¿Cuáles son los posibles destinos de una partícula viral no infecciosa presentada en una vacuna? Hay que ver, pues, con lo del artículo que les envié que estudiaron. Eh, Ahí se está presentando una proteína helada de un virus con el objetivo de lograr respuesta a anticuerpos. La respuesta, ¿cómo sería ante o qué pasaría ante una vacuna de una proteína viral? Bueno, entonces va a ser por dónde va a entrar. Entonces, como está presentada de manera pues exógena, los macrófagos van a tomarla, la procesan y por vesículas ácidas van a generar los péptidos y finalmente se van a unir a MHC clase 2, de tal manera que luego este le presenta el péptido a CD4, a TCD4. Pero, pero ese mismo antígeno viral, la célula luego lo puede sintetizar desde adentro, ¿no? Si ha ocurrido una infección con el bicho, con el virus, pues, como tal. De tal manera que ya hubo una respuesta previa eh, y por lo tanto, como se está produciendo desde adentro, el procesamiento va a ser por proteosomas y se van a generar péptidos que se van a unir a MHC clase 1 y que van a activar a TCD8. O sea que ahí ya va a haber respuesta citotóxica. Es posible que los péptidos que se asocian a MHC clase 1 difieran de los que se unen a MHC clase 2. Por supuesto, porque recordemos que el tamaño de los péptidos es diferente. En un caso es de hasta 20 aminoácidos y en el otro como alrededor de 9 o de 7 a 9 aminoácidos. ¿Qué tiene como resultado esto? Que tanto las células TCD4 como las CD8 van a responder y podrían incluso responder a diferentes epítopos, pero del mismo antígeno. Pasando a otro tema, es lo de la asociación que hay entre moléculas MHC con resistencia y susceptibilidad a enfermedades. Recordemos que asociación no es causación, ¿no? No puede haber una asociación, pero eso no quiere decir que eso sea una causa, una relación de causa-efecto. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿por qué todas las especies de vertebrados presentan una gran diversidad de genes MHC? O sea, eso es un hecho biológico. Hay un gran polimorfismo MHC en todas las especies de vertebrados. Seguramente, ¿no? Que es un mecanismo para protegerse de los organismos patogénicos con los cuales interactúa. Porque claro, entre mayor polimorfismo va a haber mayor posibilidad de reconocer péptidos diferentes. Por ejemplo, se ha visto esta asociación, pacientes infectados VIH1 por VIH1. Entonces se encuentra que los individuos heterocigotos para HLA, es decir, que producen, eh, eh, expresan pues los productos paternos y maternos diferentes en uno o más los y HLA, desarrollan SIDA más lentamente que los individuos homocigotos. Claro, porque pues, ¿cómo lo estaríamos analizando? Tiene mayor posibilidad de reconocer péptidos diferentes el heterocigoto que el homocigoto, ¿cierto? O sea, tendría una posibilidad mayor de reconocer péptidos derivados del patógeno, en este caso el virus HIV1, que el individuo homocigoto. Bueno, aquí está un poquito desfasada esta diapositiva, pero es una especie de tabla que nos recuerda muy bien las MHC clase 1 y clase 2,
¿no? La estructura, la expresión celular, el, el, el péptido que se une, ¿no? Con quién se une, eh, con cuál célula T interactúa, ¿verdad? Cómo se generan los péptidos, si por vía exógena o por vía endógena, y con qué parte de la molécula MHC interactúa, ¿cierto? Tanto CD8 con quién y CD4 con quién, y específicamente con qué dominios de la molécula. Tenemos que recordar algo que ya mencionamos, y es que hay más genes dentro de la región MHC. Recuerden que lo que dijimos es que por eso es el nombre, ¿no? Complejo mayor de histocompatibilidad, donde hay bastantes genes, pero muy pegaditos el uno del otro, de tal manera que por meiosis rara vez van a recombinar, y entonces por eso se heredan como una unidad, lo que llamamos haplotipo. De hecho, cada molécula, aquí está mal escrito, cada molécula, no, cada región MHC contiene aproximadamente 40 genes entre genes y pseudogenes. Muchos de estos genes, por ejemplo, sin función conocida, y además no se conoce tampoco la razón de por qué forman un complejo, ¿no? Con qué genes que codifican para moléculas clave de interacciones celulares también, por qué están ahí. Entonces, en la región MHC clase 2 hay genes que codifican, por ejemplo, para componentes del sistema del complemento, como por ejemplo C2, C4, factor B, que antes se conocían con el nombre de MHC clase 3. Aquí vemos pues una gráfica que nos muestra de manera general eh, los diferentes genes del complejo mayor de histocompatibilidad, los clase 1, los clase 2 y los clase 3. Y los diferentes genes aparecen pues aquí en esta gráfica. Por ejemplo, la región entre los genes MHC clase 1 y clase 2 contiene diversos genes diferentes. Por ejemplo, tiene dos genes citoquinas, ¿no? Entre clase 1 y clase 2 hay dos genes que codifican las citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta. Dos proteínas de choque térmico, por ejemplo, T71 y 72, y una enzima involucrada en hidroxilación de esteroides. Muy interesante que todas ellas están siendo parte de un paquete, digamos, que no recombina. Por ejemplo, aquí tenemos los genes clase 1, ¿no? Entonces, tenemos los clase 1 clásicos que ya hemos visto, la A, el B y el C, ¿no? Pero también tenemos otros, como son el G, el F y el E, ¿no? En ratón, pues hay otros que llaman QA, TLA, ¿no? Pero no son variables como los otros genes clase 1. ¿Qué es curioso con esto? Que la mayoría de los productos de estos genes clase 1 no se conoce bien, pero se cree que están involucrados en la presentación de antígenos a las células T. Una cosa interesante es que la expresión de HLA-G por células trofoblásticas placentales es un mecanismo por el cual se prevendría el rechazo del feto por el huésped materno. Eso es algo pues muy interesante, porque como ustedes saben, la madre no rechaza al feto, aunque el feto es un cuerpo extraño, y sin embargo no lo rechaza. En los genes clase 2, en la región de las genes que llamamos clase 2, también hay otros genes que ya hemos mencionado, ¿no? Como el HLA-DM, como el DN, como el DO, y los genes, y hay otros genes homólogos, el M y el O. O sea, recordemos que el DM cataliza el intercambio de péptidos entre péptidos foráneos y la proteína CLIP, ¿no? El procesamiento de los péptidos por
por vesículas ácidas, o sea, vía exógena, y DO se expresa, mire lo curioso, se expresa únicamente en células B y células epiteliales tímicas, es decir, en APCs, y actúa como regulador negativo de intercambio de péptidos mediado por DM. La región MHC clase 2 también codifica moléculas involucradas en la vía de presentación antigénica MHC clase 1, como podemos ver, las TAP1 y TAP2, que son moléculas transportadoras de péptidos, y también proteínas que son parte de los proteosomas, como LPM2 y LPM7. Aquí lo vemos, LPM2 y LPM7, TAP1, TAP2. Y pues los clásicos HLA2, que son DRB, DRA, DQ, DQA, DQB, DPA, DPB. Bueno, de alguna manera ya lo habíamos insinuado, pero se están haciendo asociaciones con susceptibilidad y resistencia a agentes infecciosos con un alelo específico MHC. Por ejemplo, se ha asociado expresión de alelos específicos HLA humanos con susceptibilidad o con resistencia de la paraparexia espástica HTLV1, hepatitis B, lepra, malaria, TBC, progresión rápida SIDA. Pero la verdad es que no se han establecido mecanismos que verdaderamente expliquen, pues, por qué la posesión de dicho gen se asocia con el resultado o el progreso de la enfermedad. Por ejemplo, también se ha encontrado asociación de desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes o inflamatorias con ciertos alelos HLA, y se han propuesto varias hipótesis con el objetivo de explicar estas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, una podría ser que las moléculas MHC sirven como receptores para la adhesión y para la entrada de patógenos a la célula, y que individuos con un cierto tipo de alelos MHC pues serían más susceptibles a la infección por un virus en particular que estaría utilizando esa molécula MHC como un receptor. Otras hipótesis para explicar asociación de MHC con enfermedad, lo que se llama el mimetismo celular, donde habría gran similitud entre los determinantes antigénicos del patógeno con la molécula MHC o con otras moléculas del huésped. El mimetismo entonces podría llevar a que no se genere una respuesta inmune contra el patógeno porque lo estaría reconociendo como propio. Y de otra parte, si el antígeno activa células T y B o células T o células B, estas células activadas podrían iniciar una respuesta contra antígenos propios expresados en el huésped, de tal manera que llevarían al desarrollo de una condición autoinmune. Otra hipótesis es que los péptidos que se unen a moléculas MHC de individuos susceptibles a la enfermedad pueden ser diferentes de los péptidos que se unen a moléculas MHC de individuos no susceptibles. De tal manera que como resultado de estas diferencias en la unión MHC-péptido en individuos susceptibles y en individuos no susceptibles, haya un patrón de expresión diferente de citoquinas por su conjunto de células T y por lo tanto se activen diferentes células efectoras. Esa podría ser otra posible explicación. Y otra posibilidad o otra opción de explicación podría ser que células T del individuo no pueden reconocer el complejo de péptido derivado del patógeno con una molécula MHC en particular, ¿no? De tal manera que esa combinación se podría ignorar por parte del huésped y generaría pues un vacío en el repertorio de células T del huésped, o sea, una especie como de susceptibilidad, ¿no? Porque no tiene la manera de unirse o de reconocer el péptido. Es probable también que un alelo de la propia molécula MHC no sea el responsable de la enfermedad, sino más bien que sea otro locus genético que esté cercanamente ligado a la molécula MHC, quien
quien estaría pues verdaderamente siendo la causa de la enfermedad. Y este es ¿cómo es? Una tabla resumen donde se puede ver pues cómo es que la interacción con el agente patógeno citosólico, con el agente patógeno intravesicular y con el antígeno patógeno, el agente patógeno extracelular y toxina, con qué molécula MH se une, dónde es degradado, a qué célula T se presenta y qué efecto tiene en la célula que lo presenta. Bueno, eso era todo lo que corresponde al tema de MHC.